Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Vamos a tejer este ponchito súper fácil de hacer. Ya vas a ver que tú misma es súper intuitivo y le vas a coger enseguida la puntada. Y bueno, pues ya este lo tengo casi listo. Aquí me paro porque estoy en la zona donde ya voy a sacar el espacio para el huequecillo para las mangas, para sacar los brazos y ya el resto tejer un poco más de cuerpo y de manga. Así que paro aquí y te indico cómo lo haríamos. Yo lo estoy trabajando con este material, pero lo puedes trabajar con el que tú quieras o tengas a mano. Es una lanita de esta tipo mohair con mucho pelito y para un grosor de 5,5 para que nos cunda bastante y nos quede así bien gordito. Y bueno, a la vez liviano, ¿eh? En esto no pesa nada. Con este material queda lo que yo quiero que quede de gordito, pero no pesa nada. Pero como te digo, lo puedes tejer con el material que quieras. Así que vamos a empezar ya. Te diré cómo tenemos que trabajar los múltiplos y así lo adaptas al material que tengas tú a mano. Pues mira, antes de empezar, es un múltiplo de 12 cada motivo. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué he hecho? Para mi medida, y si tú vas a trabajar con el mismo grosor que yo, vas a tener suficiente porque lo importante es que te entre la cabeza por aquí, entra la cabeza de cualquiera, creo yo. Luego ya irías creciendo más si necesitas más talla. Pero por lo menos para comenzar yo creo que todo el mundo es lo mismo, a no ser que estés utilizando un material más finito, como yo por ejemplo que os voy a hacer ahora la muestra con un número 4, con un gancho de número 4 y un material más fino, que entonces no te entraría a la cabeza. Pero como es un múltiplo de 6, muy fácil. Yo he hecho 6 motivos. Entonces, 6 por 12 tendríamos que multiplicar. Dejo un motivo a cada lado de los hombros, 2 para delantero, 2 para espalda. Si tú quieres trabajar mucha más talla, pues plantéate de hacer 3 motivos en los delanteros, 3 en la espalda y de seguir dejando uno en los lados para los brazos. Vale, porque si no yo creo que sería mucho ya 2 para los brazos. Entonces en vez de 6 estaríamos añadiendo 2 motivos más, serían 8 motivos. Pero eso, como te digo, en caso de que estés utilizando un material mucho más fino. ¿Vale? Porque si estás utilizando el mismo material que así de grosor que yo, para un gancho número 5,5, con esto para todo el mundo. Así que yo he necesitado 72 cadenas para el original, pero aquí en la muestra, como voy a hacer menos, voy a ir haciendo de 12 en 12 las cadenas y hago una muestra un poco más pequeña. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y es mejor que lo vayas haciendo, pues es múltiplo de 12, pero que serían 24. 24, 24, 24. ¿Por qué? Porque al menos que te queden de 2 en 2. O sea, para que tú puedas dividir 2 para espalda, 2 para delantero y uno son 2 para los brazos. ¿Vale? Aquí tengo 24. Voy a hacer 24 más porque si no se me va a quedar una muestra muy pequeña, ¿vale? Ya tenemos todas las cadenas, en el original 72, aquí tengo 48 porque voy a hacer 4 motivos en vez de 6. Cerramos con una cadenita ahí deslizada. Voy a ajustar un poquito más. Vemos que están todas las cadenas derechitas y cerramos. Y vamos a dar una primera vuelta de todo en punto bajo. Y ya de paso escondemos la colita. Así que una vuelta entera en punto bajo. Cuando llegas al final, cierras con un deslizado. Una cadenita y vamos a empezar ya con el patrón. Empezamos. Estiro un poquito la hebra, entro en el punto, saco 1 y saco 2. Cierro todo, hago 2 cadenas. Y ahora voy a saltar 1, 2, 3 y a partir del cuarto hago 5 puntos. 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 2 cadenas, salto 3, 1, 2, 3 y en el cuarto hago 1, 2 sacadas,
cierro todo, hago 2 cadenas y repito 1, 2 sacadas, cierro todo. Mira, como yo estoy trabajando con un material finito, no me queda esto gordito como queda en el poncho original. Aquí he hecho 2 sacadas nada más, pero como este material es más grueso y más esponjoso porque lleva mucha pelucilla, queda así mucho más en relieve. Entonces, tienes 2 opciones. Si estás trabajando con este material, yo no te aconsejo 3 sacadas porque te va a quedar ya demasiado. Pero si tienes un material que no aburta tanto, sí sacarías 3 veces en vez de 2, como yo aquí, ¿vale? Esa es la única diferencia. Ahora hacemos 2 cadenas y repetimos saltando 1, 2, 3, 1, 2, 3 y a partir del cuarto hago 5 puntos altos. 4 y 5. De nuevo 2 cadenas y de nuevo hacemos saltando 1, 2, 3 en el cuarto, hacemos como esa especie de florecilla. Con 2 sacadas o 3, por ejemplo, mira, aquí hago 3 para que veáis la diferencia. Cierro todo, 2 cadenas, 1, 2 en el original, si tienes un material más fino, 3. Cierro todo, 2 cadenas y te va a quedar, ¿ves? Aquí queda más chiquitito y aquí queda como más abultadito. Pero bueno, yo aquí en la muestra voy a seguir haciendo 2, aunque me quede menos abultado por más rapidez. 1, 2, 3, a partir del 4, 5 puntos altos, ¿vale? Esta vuelta así hasta quedarte ya sin puntos. Cuando llegas al final, has terminado tus 5 puntos, 2 cadenas, saltas 1, 2, 3 y ya tendrías aquí el comienzo de la vuelta y te está faltando hacer la otra mitad para terminar. Y haces una cadena lazada, entras aquí en ese punto y haces un medio punto alto y una cadenita. Y vamos a hacer la vuelta número 2. Aunque en realidad, como este es el comienzo, no es la vuelta número 2 del resto del patrón, ¿vale? Es la vuelta número 2 del comienzo. Que para comenzar no nos queda más remedio que hacer así. Bueno, pues ahora te diré a partir de dónde vamos a ir repitiendo. Comienzas igual. Estira un poquito, haces 1 y 2 sacadas, cierras todo. Separas con 2 cadenas y vuelves a entrar. 1 y 2 sacadas, cierra, separa con 2 cadenas, ¿vale? Ahora las esquinas irán con 3 puffs en vez de con 2. Por eso he adelantado ya 2 aquí al comienzo y al final haré el que me falta. Y ahora, en vez de 5 puntos, vamos a trabajar los 3 centrales. 2 cadenas. Y aquí, cuando te encuentras en los puntos puff, haces, en vez de 2, vas a hacer 3. Tengo 1, 2 cadenas, 2, 2 cadenas y 3, 2 cadenas. Salto un punto y hago los 3 centrales. Dos cadenas y de nuevo repito los 3 puffs, ¿vale? Esta vuelta de esta forma. Cuando llegas al final, haces las 2 cadenas y el puff que te falta. Una cadena y vamos a cerrar la vuelta. Bueno, pues ya el comienzo lo tenemos. Aquí cierras aquí en el centro con un medio punto. El comienzo lo tenemos ya. Hago una cadenita y ahora vamos a empezar a hacer ya el motivo. Mirad, os voy a explicar algo antes de nada. Estamos trabajando hacia allá, hacia abajo. Nuestra primera parte será este motivo completo. Y este motivo completo
que esta es la vuelta que vamos a hacer a 1, ahora la que empieza por 1, irá 1, 3, 5, 7, 9. Y nuestra parte más ancha sería la 9, ¿vale? Y entonces ya a partir de la siguiente que lleguemos a la parte más ancha y tengamos que ir disminuyendo, ya serán 7, 5, 3, 1. Bueno, pues cuando tú empiezas a disminuir, ya estamos empezando otro motivo nuevo. ¿Ok? Vale. ¿Qué siguiente motivo que vamos a hacer? Será de 1, 3, 5, 7, 9 y ya nos vamos a 11. ¿Para qué? Porque aquí ya estamos aumentando. Toda esta zona de abajo ha sido como en recto. Y aquí ya, como llegamos a 11, en vez de quedarnos en 9, ahí estamos aumentando. Estamos creciendo aquí un punto y otro más. 2 puntos por motivo. Completaré de nuevo el motivo, si te das cuenta, luego ya, conforme vamos disminuyendo, vuelvo a empezar otro motivo. Después de esos 11, empezaremos otro motivo, como veis, y ahora ese otro motivo, que ya es el último además, mira qué rápido se teje con este material, será de 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Y ya ahí es el máximo. Ahí hemos crecido el máximo. Bueno, perdón, al final tenemos que crecer otra vez más. Vale, pues nos iremos al 13 y ya habremos vuelto a crecer. Ya nuestro tejido está más ancho. Y ya vamos a 11 ya en disminución. Y a la vez trabajando uno nuevo. Un motivo nuevo que se nos quedará a mitad de momento hasta que separemos la manga. Y este sí llego a 15. Aquí está el 13 y llegaría a 15. Entonces todavía he crecido más. ¿Vale? Entonces hay como... Aquí este motivo no aumenta, pero aquí sí, un aumento, 2 aumentos y 3 aumentos a lo largo del tejido. Bueno, estamos en esta zona donde aún no hay aumento, simplemente estamos tejiendo en recto hasta esta zona. Hasta aquí, no mentira, hasta aquí. Hasta el siguiente, hasta mitad del siguiente motivo no hemos hecho el primer crecido. ¿Vale? Bueno, pues para que entendierais eso y ahora seguimos. Y ahora sí es como si fuera la vuelta número 1, ¿vale? Aquí tengo que empezar haciendo en el puff que tengo aquí en el centro un punto alto. Ahí tengo un punto alto. Separo con 2 cadenas. Me voy aquí al espacio de las cadenas y hago 1, 2 sacadas, cierro todo, 2 cadenas, 1, 2 sacadas, cierro todo. ¿Vale? Cuando llegue al final, aquí tendré que hacer otra vez esta esquinita aquí. 2 cadenas. Un punto en el centro de los 3. 2 cadenas y cuando llegas a los motivos de los puffs, haces en el primer espacio los 2 puffs separados por 2 cadenas. Ya tengo uno. Aquí una esquinita hecha con los 2 puffs separados por 2 cadenas. 2 cadenas. En el puff del centro hago un punto alto. 2 cadenas. Y de nuevo los 2 puffs separados por 2 cadenas. Dos cadenas. Un punto alto en el centro de los 3. Y repetimos. 1 y 2 y me vuelvo a encontrar. Repetimos esto que hemos hecho aquí. Y de nuevo el punto. Entonces esto es lo que se repite. Y terminamos con el punto, las 2 cadenas y el puff que me falta aquí. Los 2 puffs que me faltan aquí. Uno, las 2 cadenas y el otro. Cierro las 2 cadenas y en el centro del punto alto hago un deslizado. Vale, ahora 1, 2 y 3 que equivalen a un punto alto. En el espacio hago otro punto. Y el que me faltaría lo tengo que hacer aquí al final. 2 cadenas. Me voy aquí a la esquinita. Tengo que repetir la esquina. La voy a llamar esquina por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Cierro y sin cadena ni nada me voy a la otra esquina que tengo a continuación. Y repito la esquina.
y cierro. Y esta zona se trabajaría de esta forma. 2 cadenas y aquí donde tengo el punto alto tengo que trabajar 3. Uno antes, en el punto, y uno después. Y esto es lo que se repite. 2 cadenas y de nuevo en la esquina hago la esquina, y sin cadena de separación me voy a la otra esquina y de nuevo hago la esquina. Y cierro. 2 cadenas y de nuevo hago 3. ¿Vale? Esto es lo que se repite. Otra cosa que se me había antes pasado. Sí que crecemos casi ya porque aquí hemos empezado con 5 como la parte más ancha y vamos a llegar a 7. Así que cuando lleguemos a 7 estaremos en la zona más alta, o sea, más ancha, digamos, de este motivo. Y aquí estábamos en 5, ¿vale? Esa aclaración porque os habréis dado cuenta que estamos creciendo un poquito. Cuando llegas al final, aquí te está faltando en el espacio de las cadenas un punto para tener los 3. Cierras en la tercera cadena con punto deslizado. Siguiente vuelta, 1, 2, 3. Aquí tendremos que tener, cuando estamos en esta zona, 5 puntos. Tendremos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Lo que pasa es que como estoy en el centro, hago 1, 2 y 3. Aquí en las cadenas hago el tercero. Y ya los 2 que me faltan cuando llegue al final. 2 cadenas. Aquí repetimos esquina, tal como hicimos en la vuelta anterior. En la primera esquina hago una esquina y en la siguiente esquina hago una esquina. Dos cadenas y donde tengo 3 tengo que tener 5. Uno antes, uno en cada uno de los 3. Y uno después. Y así es como trabajamos toda la vuelta. Ahora 2 cadenas y donde tengo la esquina, esquina y esquina. Y repito. Bueno, pues cuando llegas al final, cierras con deslizado, haces una 2 y 3 cadenas y aquí tenías 5, vas a tener 7 porque vas a hacer 2 más, uno antes y otro después. Aquí está el de después y lo que se trabaja antes. Cuando lleguemos al final tendrás que hacer 1, 2 y 3 puntos que te quedan aquí pendientes. 2 cadenas. En las esquinas se repite de nuevo igual. Aquí me voy directamente. Y ahora ya 2 cadenas y tengo que hacer 7. Cuatro. 5, 6 y 7. 2 cadenas y en la esquina igual. Termina la vuelta con los 3 puntos que te faltan y cerrando en deslizado en la tercera cadena. Levantas 3 y ahora tenemos que tener, si aquí tenemos 7, vamos a tener 9. 1, 2, 3, 4 y 5 para empezar y los 4 que faltan para los 9 aquí al final. Tenemos los 3 más 1 que hay que hacer aquí. Y en esta vuelta, que esta sería ya la zona más ancha de este motivo, ya en la siguiente ya empezaríamos a ir cerrando, pues cuando tú llegas a la zona más ancha, que en este primer motivo
es de 9 puntos, que no sé, antes te dije 7 porque aquí teníamos 5, luego 7, no me acuerdo si te dije eso, pero si te dije eso no está bien, porque en este primer motivo que vamos a completar, la parte más ancha es de 9. En el siguiente motivo que vamos a completar, la parte más ancha de 11, en el siguiente sería de 13 y ya en la última fila que haremos antes de cerrar manga es donde van los 15, ¿vale? Entonces, aquí, como esta ya sería mi parte más ancha, vamos a modificar esta zona. Hacemos en la esquina y cuando llegues a la parte más ancha del siguiente motivo tienes que hacer esto mismo, en la vuelta de la parte más ancha. O sea, hacer el motivo en la esquina a la esquina, pero esta vez vamos a separar con 2 cadenas hasta la otra esquina. Entonces, esto es lo que tú harás la siguiente vez que tengas que hacer aumento. O sea, la siguiente vez que en el siguiente motivo, en vez de tener como máximo 9, vas a tener 11, pues ahí en esa vuelta de 11 repites esto. Ya empieza a separar aquí, porque en la siguiente vuelta vamos a empezar el motivo. Vamos a hacer aquí un punto alto. Vale, pues esta vuelta sería así. Ahora 2 cadenas y tengo que trabajar un punto antes, los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 más el punto de después. Así que tenemos un total de 9. 2 cadenas y donde tenemos la esquina repetimos. Esquina. 2 cadenas. Esquina. Dos cadenas, los 9 puntos, ¿vale? Y aquí, como ya estoy llegando al final, hago 1 y los 3 que tengo. Ya son 2, 3 y 4, que eran los que me faltaban por hacer. Ya tengo los 9. Aquí cierro con deslizado en la tercera cadena. Y ya a partir de la siguiente vuelta vamos a empezar a disminuir este motivo. Ya en vez de tener 9 tendremos 7. En la siguiente vuelta, en la siguiente 5, 3, 1, ¿vale? Y ya lo habríamos terminado. Pero además, aquí empezaremos, donde tenemos las 2 cadenas, empezaremos motivos. Así que aquí empiezo con 1, 2, 3 y trabajo hasta quedarme un punto antes de terminar. Ahora mismo tengo 3, 4. Solo 4 porque me tengo que dejar uno a cada lado sin trabajar. 2 cadenas. Y ahora este es el motivo que disminuye y aquí el que va a empezar a crecer. En la esquina, esquina. Dos cadenas, un punto alto aquí en las 2 cadenas y en las 2 cadenas que nos encontramos, 2 cadenas y esquina. Y aquí ya estamos, hemos incorporado ya un motivo en medio de cada motivo que está terminando, hay un motivo que está empezando. ¿Veis? Entonces la siguiente vuelta aquí habrá 1, 2 y 3 puntos. Y la siguiente 5, 7, 9, 11 y es el que tiene que llegar a 13, porque 11 es el que estamos aquí, al que hemos llegado, perdón. Hemos llegado a 11, no, hemos llegado a 9. Me estoy confundiendo un poco. 2, 4, 6, 8, 9. 9. O sea, este que estamos terminando tiene 9, pues el que estamos empezando tiene que llegar a 11. Y cuando lo terminemos, como estamos empezando otro, tiene que llegar a 13.
Así hasta 15, ¿vale? Bueno, lo estoy repitiendo mucho, pero yo creo que lo habréis entendido ya. Ahora, aquí vamos a hacer más pequeño, así que me salto uno y trabajo hasta uno antes. Me tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas y repito. La esquina, dos cadenas, un punto, 2 cadenas, la esquina, dos cadenas y 7. Los 7 centrales de los 9 que me encuentro. Me salto un punto, ¿vale? Bueno, pues así esta vuelta. Cuando llegas al final, haces los 3 que te faltan, saltándote uno, haces los 3 que te quedan y cierras con deslizado una cadena y vuelves a empezar otra vuelta. Esta otra vuelta, a ver, lo voy a poner así para que veáis mejor. Esta otra vuelta iría con los 5 centrales, así que empiezas haciendo 1, 2 y 3 y luego terminas con 2. 2 cadenas. La esquina, 2 cadenas, 1, 2 y 3 puntos. 2 cadenas, la esquina, 2 cadenas, los 5 centrales, ¿vale? Siguiente vuelta, los 3 centrales, 2 cadenas, esquina. Aquí te encuentras con 3, pues tienes que hacer 5. Esquina, los 3 centrales, 5, ¿vale? Así. Siguiente vuelta, ya vas de 1. Aquí ya vas de 7, de 1, de 7, de 1, de 7. Siguiente vuelta, pues ya no, ya has cerrado el motivo. Entonces ya es como haces aquí. Las dos esquinas que van sin nada de separación. Y tienes que hacer tu parte más ancha. Mira, me voy al original que lo vamos a ver mejor, porque aquí seguir ya es que ya está explicado. Porque yo lo que te quería explicar era cómo hacemos para incorporar otro motivo, ya lo tenemos aquí. Se incorpora teniendo en cuenta que cuando llegas a la parte máxima, que en este motivo es de 2, 4, 6, 8, 9, este primer motivo es de 9, pues he llegado a la parte máxima, que en la siguiente ya empiezo a disminuirlo. Pues cuando llegas a esa parte, tú separas con 2 cadenas las esquinas y ya cuando haces tu primera disminución, digamos, del motivo, es donde incorporas un punto ahí en el centro. Pues la siguiente vez es exactamente igual. Cuando llegas a tu parte máxima, que sería de 11, en vez de 9, es cuando tú haces 2 cadenas. Y luego cuando ya vas disminuyendo, incorporas el motivo, ¿vale? Y la siguiente vez igual. Así hasta que tú quieras, hasta que llegue, bueno, yo he llegado al codo, ¿vale? Cuando yo he llegado a un poquito más abajo del codo, una chispita más abajo del codo, ahí he parado porque voy a separar ya los brazos. Aquí lo vamos a ver mejor. Estamos ahora mismo, mirad, con un punto aquí, ¿no? Bueno, pues sería esta vuelta en la que estoy trabajando. La que es un punto y tengo 7. Siguiente, 3 puntos en el que va creciendo, 5. Siguiente vuelta. 5, 3, 7, 1, 9. Ya estos van sin, ¿veis? Juntos sin separación. 9, 11 es mi parte máxima. Ya aquí hay 2 cadenas de separación. Ya la siguiente, como voy a disminuir, incorporo el motivo. El siguiente. En el siguiente llego a mi parte máxima en 2, 4, 6, 8, 10. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 13. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tengo las 2 cadenas debajo de este puntito. 13, continúo disminuyendo. Aquí ya va creciendo otro motivo que se va a quedar a mitad. Y aquí ya termino con los 15. Pero
No, es mi parte máxima, pero no he hecho aquí la cadena de separación, ¿vale? Aquí, en este caso, no la he hecho, da igual. La podrías hacer si quisieras más anchura, pero yo no la he hecho, aunque ahora voy a seguir trabajando. Bueno, pues lo siguiente, cuando ya tienes el largo, que en mi caso te voy a decir cuál es de 45 centímetros, el largo desde arriba, desde el cuello, y de ancho, a ver, pues tengo 63. Bueno, pues daros cuenta, tengo un montón. Ahora, aún así, me van a hacer falta cadenas para separar, porque creo que si no me va a quedar muy poco espacio. Si yo separo aquí, para manga me queda muy poco para el cuerpo, entonces la idea que he tenido es lo de las cadenas. Como yo voy a dejar 2 motivos para el cuerpo, 2 para la espalda, mira, tengo 1 y 2 motivos para el cuerpo y 2 para la espalda, o sea, están aquí detrás, y para los brazos van 1 y 1, bueno, pues yo no he cortado la hebra porque te quedas aquí en medio y tú vas a hacer, que no sé si quizá salir desde aquí mejor, las cadenas sacarlas desde aquí, desde el centro mejor, creo que sí. Sí, bueno, pues entonces sí que habría que cortar porque, a ver, no sé si deslizarme hacia allá, pero tendría que hacerlo del revés. Voy a intentarlo y así no tengo que cortar. Me voy a deslizar hacia allá, hacia acá. Vale, ya estoy aquí. Vale, pues ahora voy a hacer 15 porque como tenemos 15 puntos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y además ya no vamos a crecer más. Ya se trabaja sobre el máximo de nuestro motivo, que es 15. Ya además ahora lo que vamos a hacer es disminuir. Pero si hiciéramos otro motivo, o sea, el siguiente motivo que tuviéramos que hacer no iba a ser de más. Vale, pues esto, mira, lo que he hecho es aquí anclarlo a mitad de estos dos de atrás. Y por aquí te tiene que entrar el brazo perfectamente. Lo mismo lo vas a hacer en este lado. Y ya sigues trabajando el cuerpo y luego independiente las mangas. Así que yo lo que voy a hacer ahora mismo es cortar aquí aquí sí que voy a cortar ya la hebra. Hago una cadena más y corto. Y hago lo mismo en el otro lado. En el otro lado, bueno, pues aquí tengo las cadenas. Paso 2 motivos y aquí en el centro voy a añadir. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y tengo que enganchar aquí. Entonces, a ver cómo lo hago así mejor, aunque tenga que entrar del revés. Aquí. Voy a hacer una cadenita. Y aquí ya no voy a cortar porque me va a servir ya, mira, y tengo el otro espacio para el brazo. Y ahora vamos a trabajar todo el tiempo por las cadenas. Ahora vendré por la cadena, por el cuerpo del delantero, la otra cadena y la espalda. Y estaré trabajando en redondo. Cuando termine, añadiré para las mangas y trabajaré un poquito de puñito o algo, ¿vale? Pero primero voy a terminar con el largo del cuerpo. Entonces, la única modificación que va a llevar el motivo es que aquí, tanto en este lado, donde tengo el inicio de las cadenas, como el final de las cadenas, ahí vamos a hacer solo una esquina en vez de una y una. Luego te vas a encontrar aquí en el delantero y en la espalda que tienes 2 y ahí sí vas a hacer 2. Pero de nuevo te vas a encontrar aquí y vas a hacer solo una, ¿vale? Esa es la única diferencia.
Ahora el patrón se va respetando, pues si yo tengo aquí 15, en esta vuelta que voy a hacer ahora voy a tener 13, 13 y voy a hacer un punto aquí en el centro. Claro, es que aquí entonces no podríamos aumentar. O sea, aumentar quiero decir añadir otro motivo. Y hay que hacerlo sí o sí. Entonces estaría mal. Estaría mal. Tenemos que hacer como hacemos. Bueno, pues lo único que se me ocurre, y espero que quede bien, he sacado de ahí porque al final vamos a tener que añadir aquí. En este, así que no, este estaría mal, ¿vale? Lo quito y te vienes aquí, no te puedes ir al centro. Lo siento por la confusión, pero es que esto es sobre la marcha, entonces me voy dando cuenta de esos detalles. Entonces voy a irme aquí, ¿vale? Dentro. No en el que va para el cuerpo, sino el que va para la manga. Y ahí añado los 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y vamos a hacer, en vez de 15, 17 porque, a ver, serían... estas dos cadenas las tenemos que tener en cuenta. Entonces ahora van 4 más. Son 15, son 19. 16, 17, 18 y 19, ¿vale? Porque no hemos tenido en cuenta esas dos de separación. Y ahora ya sí añado aquí. En la primera esquinita que te encuentras, ¿vale? Y ya, yo creo que ya sí debería estar bien. Voy a hacer lo mismo en el otro que tengo que rectificar. Me voy a dejar esto en espera y rectifico el otro para encontrármelo ya bien. Que en el caso del otro que ya he quitado las cadenas era donde estábamos ubicados, no teníamos que deslizarnos aquí al centro, ¿eh? Desde ahí hago las 19 cadenas. Once, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y menos mal que he tenido suficiente. Y busco aquí, que es en la primera esquina. A ver, aquí sí puedo entrar por aquí. Vale, hago una cadenita, tiro y ya dejo ahí. Y ahora ya sí, ahora ya podríamos empezar. Espero que quede bien así. Si no quedará bien, habré que inventar otra forma, pero yo creo que sí. Bueno, pues entonces, acuérdate, yo voy a pasar por encima de las cadenas, pero voy a trabajar por el cuerpo. Ahora voy a hacer aquí la esquina y cuando termine haré el punto que va en medio para empezar un nuevo motivo. Pero para empezar me encuentro que tengo que hacer 1 y 2 sacadas, cierro una cadenita y 2 cadenitas, porque hay que hacer 2 cadenitas de separación. Y aquí como no puedo entrar en este motivo, ese lo terminaremos cuando hagamos la manga. Yo voy a saltar aquí 2 cadenas y a partir de la siguiente voy a hacer 13 puntos, porque es lo que corresponde en esta vuelta ya. Dos, 3, 4. Voy a hacer los 13. Espero no tener que volver a rectificar, pero bueno, te rectifico esto. No tienes que saltar 2 cadenas, saltas 3. Haces 13 y saltas 3. ¿Por qué? Porque esta vuelta es de 13, no de 15, ¿vale? Entonces, eso tampoco lo había tenido en cuenta. Vale, pues ahora seguimos con el patrón. Y aquí tengo que hacer
aquí la esquina con las dos sacadas, 2 cadenas, 2 sacadas. Y como estamos disminuyendo, ya tenemos que aquí añadir un motivo. Hago 2 cadenas, un punto aquí en el centro de las esquinas, 2 cadenas, la esquina, un segundo. Dos cadenas y los puntos del centro. Si teníamos 15, ahora vamos a tener, mira, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Pues ahora vamos a tener 13. Salto 1. Por eso aquí te tenías que saltar 3, porque te estás saltando 1, 2 cadenas y un punto, ¿vale? Y ahora hago 13. Y esta vuelta es toda así. Cuando pase por las otras cadenas tengo que repetir lo de saltar 3 cadenas y hacer las 13 centrales. Bueno, y ahora estaría trabajando, en vez de los 6 motivos, estaría trabajando sobre 6 motivos, sí, porque al final tengo los 4 más los 2 que he incorporado en las mangas. Sigo teniendo 6 motivos. Vale, aquí estoy llegando al final. Este no lo trabajo ya, porque es el último. Hago 2 cadenas. Hago las esquinas. La esquina, 2 cadenas, un punto en el centro, 2 cadenas, la esquina, dos cadenas, los 13, ¿vale? Todo el tiempo. Vamos a dar toda la vuelta. Ahora cuando llegue, aquí hago los 13, la esquina, 2 cadenas, un punto, 2 cadenas, la esquina, hago saltándome aquí las 3 cadenas, los 13 centrales, y doy toda la vuelta haciendo esto. En la siguiente vuelta tendré que trabajar 11 y donde tengo un punto tendré que trabajar 3. Y así vamos a ir trabajando, este disminuyendo, este ya creciendo. Pero al máximo que podría llegar sería 15 porque ya estoy en recto. Ya no me voy a ir a 17, por ejemplo. Bueno, si tú quisieras anancharlo mucho de abajo, pero en mi caso yo no lo haría. Es más, tampoco sé si voy a llegar a tener que trabajar tantas vueltas. Del 1 a tener 15 puntos. Tampoco lo sé porque igual he llegado antes al largo que necesito. Entonces, sobre la marcha. Al final te falta eso, la esquina, las 2 cadenas, el punto aquí en el centro, las 2 cadenas y la mitad de la esquina que no hiciste. Una cadena, cerramos con un medio punto, cadena. Y esta es nuestra primera vuelta desde que hemos cerrado, hemos separado los espacios, los huecos de los brazos. ¿Vale? Que estamos trabajando solo el cuerpo. Venga, pues siguiente vuelta. Tendría que hacer aquí la mitad de la esquina. Dos cadenas. Aquí tengo 13. Voy a hacer 11 porque este es el que está disminuyendo. Salto un punto, hago 11. Tengo los 11, 2 cadenas a la esquina. Dos cadenas. Aquí tengo uno, vamos a tener 3.
1, 2 y 3, 2 cadenas, la esquina, dos cadenas, 11, ¿vale? 11, la esquina, las dos cadenas, los 3, ¿vale? Así. Bueno, siguiente vuelta. Aquí terminas con los 3, dos cadenas, cierras la esquina, empiezas una nueva vuelta con media esquina y haces, en vez de 11, aquí son ya 9 y aquí serán 5. Siguiente, aquí serán 7 y aquí serán 7. Siguiente esquina, 5, 9, 3, 11, 1, 13, cierro el motivo con las dos esquinas, sin cadena ni nada de separación, y ya habríamos llegado a los 15. Y ya ahí, yo creo que ahí estaría ya bien la medida de largo y todo. Así que voy a seguir. He completado esta repetición de patrón hasta terminar aquí con los 15 y esto cerrado, y el motivo cerrado, el que estábamos disminuyendo. Y en total, fijaros, si lo cuento desde las cadenas, mejor, porque aquí ya como que se pierde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Son las que he tenido que repetir para completar. Y vamos a terminar ya, el largo me lo acabo de probar y está perfecto. Vamos a terminar la parte de abajo con esta puntada de puff y luego haremos lo que es los puñitos. Y bueno, en el cuello también haremos algo. Así que para terminar vamos a dar una sola vuelta o dos, las que quieras o tú necesites. A ver, que aquí se me ha ido esto. En esta puntada de las esquinitas. Aquí, como estás en una esquina, vas a hacer la media. Directamente te vas a ir a la otra esquina y esta la haces completa. Directamente vas a saltar las dos cadenas y un punto. Y en el siguiente hace una esquina y ahora saltas 1, 2, 3. En el cuarto haces una esquina saltas 1, 2, 3. En el cuarto haces una esquina y así vamos a ir haciendo. Podrías dar las vueltas que quisieras. Yo creo que con una, dos máximo, porque tengo el largo que necesito y es que ya con una yo creo que queda bien, ¿no? Bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en el cuarto. En caso de que quisieras dar otra vuelta, directamente dentro de las esquinas haces esquina y ya está. Ahora, como ves, te sobra un punto, igual que aquí también. Entonces te coinciden los motivos grandes, te van a coincidir 4 esquinitas y ya te vas a las esquinas. Una y dos esquinas que tienes que hacer. ¿Vale? Así. Pues vamos tejiendo. Ahora me voy aquí a estos 15 puntos. Te tienes que saltar las cadenas y un punto y repetir lo que acabamos de hacer.
que hay en este motivo te tienen que entrar 4 dibujitos de estos. Salto 3 en el cuarto. Salto 3 en el cuarto, ¿vale? Así. Voy a ver cómo quedaría con uno o con dos y te digo los que he hecho yo. La parte de abajo al final he dado 2 vueltas. En el cuello he dado una y como tenías un múltiplo de 12 te encaja cada 4 puntos, o sea, dejas 3 puntos en medio y haces el motivo, 3 puntos, ¿vale? Una sola vuelta y en el puño he dado 8 vueltas. Tú puedes dar la cantidad que tú quieras. Y aquí me han salido 10 motivos, así que en la otra manga me tienen que salir igual, los mismos motivos. Ten en cuenta que vas a hacer un motivo a un lado y a otro, y donde tienes los puntos, aquí tienes 11, pero aquí tienes 15, donde tienes 11 empieza desde el primer punto, aquí haces motivo, 1, 2, 3, motivo, 1, 2, 3, motivo, 1, 2, 3, motivo, y ya te encaja. Y donde tienes 15, saltas el primero y el último. Saltas el primero, 1, 2, 3, motivo, 1, 2, 3, verás, saltas el primero, haces el motivo, 1, 2, 3, motivo, 1, 2, 3, motivo, 1, 2, 3, motivo, y ya te sobra uno. Y a los dos lados tienes. Entonces añade aquí mismo, más o menos en el centro, aquí. Y haces tu medio motivo. Y ahora, como estoy en el de 15, aquí me tengo que saltar el primero y el último. Salto el primero y a partir del segundo hago uno, salto un 2, 3 en el cuarto, dos, 1, 2, 3 en el cuarto, tres, 1, 2, 3 en el cuarto, cuatro. Vamos girando. Ahora tenemos que hacerlo en el centro, aquí, en este motivo. Tengo 5. Ahora aquí va desde el primero, porque es el de 11. Tengo 6, 1, 2, 3 en el cuarto, tengo 7, 1, 2, 3 en el cuarto, tengo 8, 1, 2, 3 en el cuarto, que es el último, tengo 9 y el 10, que es el que con el que empezamos, que como era medio no lo conté. Completo el 10. Una cadena y un medio punto, una cadena, voy a repetir,
que se me ha quedado flojillo. Un medio punto, una cadena y empiezo una nueva vuelta. Tengo una de las 8 que hay que hacer. ¿Cómo vas haciendo la siguiente? Aquí hace el medio y ya dentro de cada motivo haces un motivo. ¿Vale? Continúas, vas dando vueltas. Y me voy al siguiente, y así, hasta tener las vueltas que necesite, en mi caso 8. Y bueno, ya he terminado la otra manga también, y además he rematado todas las hebras porque eran 6 hebras contadas las que había que rematar, así que no lleva costura, está tejido de arriba hacia abajo todo completamente sin uniones, ni costuras, ni nada. Así que como veis, esto es súper rápido, además lo he tejido en nada. Cunde muchísimo porque este material es gordito y cunde mucho, aunque pesa 350 gramos nada más. Y ya tenemos una prenda, con 350 gramos tenemos una prenda que para mí es un 10 porque ya habéis visto cómo queda, de bonito. Este poncho queda ideal, abrigadito y cómodo. Que lo puedes convertir en suéter si quisieras, simplemente en vez de dejar aquí abajo el cierre de la manga, tendrías que hacer el canesú a la altura de la ciza y ya continuar hacia abajo. Pero bueno, mi idea era esta y la realidad ha superado las expectativas para mí, porque ha quedado más bonito de lo que yo pensaba que iba a quedar. Súper bonito el color y todo. Así que anímate a hacerlo, no te lo pienses, que se teje muy rápido. Yo he tardado 2 días. Así que fijaros si se teje rápido y te va a encantar. Nos vemos prontito. Hasta luego.